Bueno, buenos días. Estamos el día de hoy en nuestra tercera sesión de este ciclo de emprendimiento con Plantel Azteca, Caminos de la Libertad y la Fundación para la Educación Económica. El día de hoy tenemos una conferencista de verdad que excelente. Es una de nuestras conferencistas estrellas en la Fundación y pues esperamos que a todos ustedes les guste y aprovechen al máximo esta charla que de verdad es demasiado interesante. Ella es Alejandra Ramos. Alejandra es economista por la Universidad Autónoma de Coahuila en México y se ha enfocado en el análisis de políticas públicas ambientales. Es una conferencista pues ya consolidada, no sé cuántas conferencias has dado, pero sé que muchísimas y también se autodenomina activista ambiental orientada a la difusión de información y concientización sobre la raíz de nuestros problemas ambientales y sus posibles soluciones, siempre dentro de una perspectiva pues de mercado. Es fundadora del movimiento La Solución Soy Yo, una plataforma con más de 500.000 de seguidores desde la cual se discuten alternativas para enfrentar problemas ambientales desde la iniciativa privada y del libre mercado, como les decía. Además, es coeditora de nuestro programa estrella en la Fundación para la Educación Económica que se llama Emprendimiento en una lección y también es una miembro destacada de nuestra red de faculty. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, los dejo con Alejandra. Hola, pues muchas gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Hoy les voy a hablar o vamos a tener una charla que a mí en lo particular me gusta mucho, es ambientalismo en una lección o ambientalismo uno, que también yo, saben, a veces la nombro mentiras verdes, porque bueno, ya saben, este tema del medio ambiente afortunadamente está cada vez más en nuestras bocas y en nuestro interés. Sin embargo, hay muchas cosas que pues terminan siendo eso, mentiras verdes. ¿Cuántos de ustedes no han oído hablar, por ejemplo, de las mentiras piadosas, que también se les llaman mentiras blancas? Y que a veces decimos, bueno, no tienen ninguna maldad porque son mentiras piadosas para no herir a alguien o algo así. Bueno, también hay ciertas mentiras verdes que nos cuentan y que tienen resultados muy malos o catastróficos para el medio ambiente y que si conocemos un poquito de las herramientas que nos puede pues traer el libre mercado, la libertad económica, etcétera, para cuidar el medio ambiente podemos pues tener muchos mejores resultados y muchas mejores estrategias. Pero bueno, para empezar, vamos a hablar primero de qué es un conflicto ambiental, porque lo que queremos resolver principalmente es los conflictos ambientales. Entonces, simplemente vamos a primero empezar todos con el mismo concepto de qué es un conflicto ambiental. Y para eso vamos a pensar que tenemos un recurso natural. En este caso, vamos a pensar en un área verde, por ejemplo, un bosque. Piensen en un bosque cerca de su ciudad, de donde viven, y en este bosque hay personas que quieren instalar una fábrica, pero también hay personas que se oponen a esta instalación de la fábrica y hay un grupo, digamos, de conservacionistas que quieren mantener o preservar el bosque como tal, pues por su valor ecosistémico. Estas dos demandas de la tierra, por así decirlo, pues son demandas distintas que se contraponen entre sí. Es decir, no se puede conservar el bosque a la vez de que se instala la fábrica, es una u otra. Entonces, aquí cuando doy este taller presencial, pues les suelo preguntar a las personas, levanten la mano quién estaría a favor de que se instale la fábrica y levanten la mano quién estaría a favor de que se haga o se conserve el bosque. La gran mayoría, todas las veces, se vota, digamos, por la conservación. Y entonces ahí se emite, pues, lo que llamamos un juicio de valor, ¿no? Yo prefiero la conservación, yo prefiero el bosque, y esto, pues, se repite casi en cualquier conferencia que da. Y no es para sorprenderse, porque este fin, la conservación, pues es un fin que parece muy noble, muy loable, parece que debemos ser nosotros los que protejamos a la naturaleza, protejamos los recursos y pues vale la pena estar a favor del bosque. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo les dijera que esta fábrica que se iba a instalar
era una fábrica de vacunas. A lo mejor ahorita ya vemos el COVID un poco más lejos, ya ni siquiera nos asusta tanto, pero imagínense en plena pandemia que se fuera a instalar una fábrica de vacunas para COVID cuando todo el mundo estábamos ansiosos de que nos tocara por fin vacunarnos a nosotros y estar protegidos y nuestras familias. Imagínense, o incluso que esta fábrica es una fábrica, no sé, de medicamentos contra el cáncer o algo que también la sociedad esté demandando y que necesite. ¿Qué pasa con todas esas personas que requieren esa vacuna para salvar su salud, o esa medicina para salvar su vida? ¿Qué pasa con las personas que están ahorita en esa comunidad desempleados y que esta fábrica pues puede significar una fuente de trabajo muy buena para sostener a sus familias, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Qué tan loable también puede llegar a ser eso o qué tan justificado? La realidad es que es bastante justificado también, así como la conservación, pues querer estos medicamentos o querer un empleo o etcétera. Entonces, ¿qué les quiero decir con este ejemplo? Pues que la vida es así, no es blanco y negro, no es un melodrama donde pues el término melodrama es estas historias que nos cuentan de un villano muy malo y un protagonista muy, muy bueno. En la vida real, pues rara vez sucede eso. No es blanco-negro, sino que hay una gran escala de grises que hay que analizar y que por supuesto hay muchas cosas que impactan en el medio ambiente, pero que pues tenemos que hacerlas porque todos queremos comer 3 veces al día, todos queremos medicinas, todos queremos y demandamos cosas y servicios todo el tiempo. Entonces, dicho esto, les voy a contar 3 problemas o 3 historias para comprender cómo podemos ayudar al medio ambiente o cómo podemos tomar mejores decisiones. La primera historia de estas es: el océano está lleno de plástico. Es algo que seguramente ustedes han oído todo el tiempo. Se habla que para el 2050 va a haber mucho más plástico que peces en el mar, etcétera, etcétera. Sé que lo han oído, sé que si han ido a la playa alguna vez, han visto basura tirada y que hemos estado bombardeados de todo este tipo de noticias, tristemente. Otra de las noticias o historias que vamos a tratar de resolver, esto básicamente lo que quiero es que ustedes sientan como si fueran las personas que van a tomar la decisión en un país de cómo resolver estos problemas. Ya dijimos, el primero es: el océano está lleno de plástico. El segundo problema que ustedes tendrían que estar resolviendo es: los elefantes están muriendo. Imagínense que ustedes son de un país donde hay costas llenas de plástico y donde además viven elefantes de forma salvaje y los elefantes están muriendo, se están cazando, está terminando la población de elefantes, pronto se acerca una extinción de la especie y ustedes quieren salvar esta especie. Y por último, se nos acerca otro problema que es un conflicto entre ambientalistas y granjeros. En este país hipotético en el que les pido que imaginen que ustedes viven y que ustedes son un tomador de decisiones, vamos a decir un senador, un diputado o alguien que toma las decisiones y hace y ejecuta leyes en este país, se enfrentan a que hay un gran conflicto entre un grupo de ambientalistas y un grupo de granjeros, porque resulta que en este país hay un parque natural donde había lobos en estado salvaje hace muchos años y desde hace muchos años estos lobos salvajes desaparecieron. Y con esa desaparición llegaron muchos problemas, porque si los lobos, digamos que comían ciervos, pues ahora los ciervos están en una sobrepoblación porque no tienen ningún depredador. Y entonces los ciervos están comiendo más hierba de lo que deberían, entonces no están creciendo árboles nuevos, se está como erosionando y está habiendo un gran impacto en otros y otros tipos de animales e insectos que vivían en este parque. Entonces, este grupo de ambientalistas se propone reintroducir la especie de lobo en este parque natural y entonces, pues
¿qué pasa? Que se contrapone contra los intereses de los granjeros. Los granjeros tienen cerca de este parque, pues, sus manadas de ovejas que obviamente van a ser pues un alimento muy atractivo para estos lobos y que para los granjeros pues es su sustento familiar. Entonces ellos dicen, no, no podemos permitir esta reintroducción del lobo porque va a acabar con nuestras granjas, va a acabar con la economía local, que también es muy importante. Nosotros pagamos impuestos, nosotros tenemos un permiso para operar como granjeros, necesitan cuidar de los empleos locales. Entonces, estos dos grupos están confrontados, se están peleando y se acercan a ustedes, senadores y diputados hipotéticos de este país, para que ayuden a resolver este problema. Entonces, imagínense que son estos diputados y este país en donde ustedes tienen que decidir, ustedes representan a lo mejor alguna opción de un partido que está a favor del medio ambiente, de cuidar las cosas y que tienen que resolver y tener una estrategia para estos tres problemas y se presentan varias iniciativas y ustedes tienen que votar. La primera iniciativa va sobre el primer problema que les platiqué, que es prohibir el plástico. Entonces, ¿quién de ustedes, y aquí igual no se trata a lo mejor de contarlo realmente, pero ustedes mismos en su mente piensen, con eso basta. ¿Quién de ustedes estaría a favor de prohibir el plástico para terminar con el plástico en los océanos? Prohibir el plástico, digamos, al menos de los empaques plásticos y ese tipo de cosas, para poder terminar con el plástico en el océano. Aquí normalmente cuando hago esta pregunta, igual en forma presencial, que puedo ver quién levantó la mano, la mayoría de las personas vota en favor de prohibir el plástico para resolver este problema y una minoría vota en contra. Para el segundo problema, ¿se acuerdan que era cómo salvamos a los elefantes? Bueno, aquí hay tres iniciativas diferentes a las cuales ustedes tienen que votar por la mejor y por la que más crean que va a resolver este problema. La primera es que prohibamos la caza, o sea, la caza de elefantes e incautemos todo el marfil que encontremos. Si ustedes saben, bueno, muchos de los elefantes se cazan justamente por sus colmillos de marfil. Entonces, el tráfico ilegal de marfil es un gran problema para los elefantes y pues lo que estamos proponiendo en esta iniciativa es prohibir la caza totalmente de los elefantes y además todo el marfil que se encuentre, que se esté vendiendo y demás, pues incautarlo, es decir, recuperarlo como gobierno y destruirlo para pues que ya nadie pueda hacer negocio con el marfil y entonces podamos pues salvar a los elefantes, ¿no? La segunda propuesta que tenemos es declarar más reservas naturales, es decir, más zonas naturales protegidas para que haya más espacio para los elefantes donde puedan pues llevar su vida normal y estar cuidados. Y la tercera opción y tercer iniciativa que tenemos para resolver este problema es básicamente privatizar a los elefantes. Vamos a explicar un poquito más qué significa privatizar a los elefantes. Bueno, dar la propiedad de los elefantes a los habitantes locales para que ellos puedan hacer con los elefantes lo que ellos quieran. Ya siendo dueños, pues ellos van a poder decidir qué se puede y qué no se puede hacer con los elefantes, dónde sí pueden estar, dónde no, etcétera. Esas son las tres iniciativas que presentamos en este país hipotético y ustedes en su mente pueden elegir cuál de estas tres pensarían si ustedes fueran estos diputados o senadores que tienen que resolver este problema. Igualmente les digo la estadística cuando hacemos este taller presencial. La gran mayoría de las personas vota ya sea por la opción número 1 o la opción número 2, que es entre prohibir la caza de elefantes y declarar más reservas naturales. Y la opción que menos eligen es la de privatizar elefantes. Por último, ¿cómo vamos a resolver el problema que les hablaba entre los ambientalistas y los granjeros? Aquí les voy a pedir que cada quien tome pues un partido a favor, ya sea que ustedes dijeran, bueno, yo le doy la razón a los ambientalistas creo que tienen el derecho de hacer esta reintroducción del lobo porque
pues al final de cuentas el lobo, ese era su hogar antes de que desapareciera y pues vale la pena que vuelva a instalarse esta especie en este parque natural. O pueden decir, ¿saben qué? No, yo le doy la razón a los granjeros porque pues son personas que viven de sus granjas, que sostienen a sus familias, que tienen todo el derecho de cuidar de su economía familiar. Y hay otra opción que dice, ¿saben qué? Aquí no vengan con esas cosas, vayan ustedes y resuélvanlo solos. Aquí en esta, estadísticamente hablando, cuando este taller es presencial, es bastante, este es el problema que más, como que más divide a todos en cuestión, hablando un poco más parejo. Casi que el 50% elige a los ambientalistas y el otro 50% elige a los granjeros. Casi siempre es muy, muy pareja la votación y al final pues se queda así como casi 50-50. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cómo resolver estos problemas, que espero ustedes ya recuerden cuáles fueron las tres estrategias que eligieron para cada uno de los problemas, pero ahora yo les voy a dar tres herramientas o tres consejos que los pudieran haber ayudado a elegir mejor este tipo de estrategias. El primer consejo es hacer las preguntas correctas para llegar a las respuestas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, normalmente en nuestra vida académica estamos muy acostumbrados a que los maestros nos hacen preguntas y nosotros tenemos que responder una respuesta correcta. En los exámenes sabemos que todo van a ser preguntas, preguntas y nosotros tenemos que ser capaces de responder. Pero pocas veces se nos enseña a que nosotros seamos quienes hagamos las preguntas, porque hay de preguntas a preguntas. Entonces, para ilustrar esto o a qué me refiero, volvamos al ejemplo del océano está lleno de plástico. Si yo estoy enfocada en resolver este problema, el océano está lleno de plástico y me preocupa demasiado, pues probablemente van a venir a mi mente preguntas como, bueno, ¿cómo eliminamos el plástico? Si el océano está lleno de plástico, entonces, ¿cómo eliminamos el plástico? Bueno, pues si yo hago esa pregunta, podría pensar en hacer lo mismo que hizo Bangladesh. Bangladesh es un país en Asia, al norte de India, que fue el primer país en prohibir el plástico en todo el mundo. Ustedes saben que recientemente ha habido muchas políticas para prohibir el plástico, sin embargo, Bangladesh tiene muchos años que la hizo. En México se vio a partir de, no sé, el 2019 por ahí, pero Bangladesh ya había empezado desde el año 2002. Bangladesh no solo prohibió el plástico, sino que hizo mandatorio o obligatorio que los empaques fueran de yute, que es su tela nacional, por así decirlo, era un producto de exportación. Y por ende, Bangladesh se volvió uno de los países que menos plástico consumen por habitante. De los 195 países aproximadamente que hay en el mundo, Bangladesh es el número 178 en consumo de plástico por habitante. Quiere decir eso, que es de los países que menos plástico consumen cada persona. Sin embargo, Bangladesh es el país número 8 en contaminación plástica en los océanos. ¿Cómo puede ser posible que el país 178, de los que menos plástico consume, el primero en prohibirlo, también sea el país octavo que más plástico envía a los océanos? ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta es porque existe una mala gestión de residuos. El 87% de los residuos en Bangladesh están en riesgo de terminar en el océano, porque allá no existe una buena gestión de residuos. Es muy común, por ejemplo, que pues el gobierno no pase o no recolecte los residuos, que más bien la gente tome sus residuos y los aviente al río Ganges, que simplemente se lo lleva, es una práctica muy común, que los avienten en las calles, que los quemen afuera en sus patios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pensar que del 100% de toda la basura que existe en Bangladesh, el 87% se va a tirar de una forma inadecuada, ya sea en la calle, en una alcantarilla, en un río, se va a quemar en un patio, etcétera. Imagínense la cantidad de basura que eso implica. Esto lo que supone entonces es
que a pesar de que yo pueda consumir muy poquito plástico en comparación de otros países, pues no importa porque casi la totalidad de ese poquito plástico termina mal gestionado o termina pues en el océano. Pero ¿qué pasa si cambiamos la pregunta? ¿Se acuerdan con qué pregunta empezamos? Que era, el océano está lleno de plástico, entonces, ¿cómo prohibimos el plástico? Bueno, ¿qué pasa si cambiamos esa pregunta de cómo eliminamos, perdón, el plástico? ¿Qué pasa si mejor lo ponemos como una pregunta de, bueno, espera un momento? Primeramente, ¿por qué el plástico llega al océano? El océano está lleno de plástico, es el problema al que nos enfrentamos, pero ¿qué pasa si antes de decir cómo lo eliminamos, primero nos preguntamos por qué llega ahí el plástico? Es decir, el plástico no tiene patitas, no llega solo. Vamos a preguntarnos por qué llega ahí. Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿solo el plástico es mal gestionado? Es decir, ¿por qué llega ahí el plástico? Pues por el tema o lo que ya vimos en el ejemplo de Bangladesh, porque la basura está mal gestionada, porque no hay un tratamiento adecuado de residuos en muchos países y entonces terminan en lugares como ríos o como alcantarillas que finalmente desembocan al océano. Pero ¿qué pasa? Entonces, es solamente el plástico el que está mal gestionado, es decir, solamente lo que es plástico lo tiramos al río y al mar y a la calle y a las alcantarillas, o realmente en las calles podemos ver residuos como colillas de cigarro, escombros, latas de aluminio, vemos en terrenos baldíos seguramente llantas ahí abandonadas, pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que si no cuidamos bien dónde dejamos el plástico, pues entendemos que en este país ustedes han visto basura por todos lados y es basura de todo tipo, no nada más de plástico. Y finalmente, si entonces sabemos que es un problema, que estamos tratando mal nuestra basura y que es todo tipo de basura y no nada más el plástico, entonces ahora sí podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos mejorar ese sistema de gestión de residuos? Si nos preguntamos esto, podemos llegar a otro ejemplo muy diferente al de Bangladesh, que es el ejemplo de Noruega. Noruega, a diferencia de Bangladesh, es de los países que más plástico consumen por habitante. Acuérdense que Bangladesh, aparte porque estaba prohibido, pues era de los que menos consumían, y Noruega, en cambio, es de los que más plástico consumen por habitante. Noruega, sin embargo, a pesar de que también tiene costas mucho más grandes que las de Bangladesh, no aparece en la lista de los 100 países que más contaminan los océanos con plástico. Y antes de que pensemos, bueno, pero es que este tipo de países justamente se llevan los residuos a países como Bangladesh para que más bien ellos lo tiren, bueno, pues no, de hecho es al revés. Noruega se ha vuelto un importador de residuos de otros países. Es decir, ¿qué hace Noruega? Noruega recibe los residuos de países como Reino Unido, por ejemplo. Reino Unido manda toda su basura, entre comillas, sus residuos a Noruega. Noruega los recibe con los brazos abiertos y claro, tráeme tu basura. Y entonces lo que hace Noruega es cobrarle a Reino Unido por tratar sus residuos. Y además de cobrarle y recibir dinero por ello, pues Noruega optimiza o usa esos residuos para cosas muy buenas, como por ejemplo, Noruega produce energía eléctrica a través de los residuos, tanto sus residuos locales de lo que sí generan internamente los noruegos, como también de lo que les llega de otros países, y producen energía eléctrica a través de estos residuos, del plástico, etcétera. También reciclan muchos de los residuos que pueden ser reciclados o compostados, etcétera. Al final, ¿qué provoca Noruega? Noruega provoca pues una derrama económica y una activación de la economía usando a favor las leyes y los incentivos, porque si lo vemos en comparación a Bangladesh, que prohibió el plástico y seguramente al prohibir el plástico cerraron varias empresas con empleados que producían plástico, etcétera, y al final de cuentas no resolvieron nada y pudieron empeorarlo todo. En Noruega es al revés. Hay empresas de reciclaje, de aprovechamiento de energía a través de los residuos. Estas generan empleos, pagan impuestos, generan beneficios ambientales
pues disfrutar la población, etcétera, etcétera, y se vuelve más bien un círculo virtuoso simplemente porque cambiaron las preguntas y entendieron cómo hacer o cómo jugar con las herramientas que la economía nos da y el mercado nos da para realmente poder pues hacer uso de ellas y tener mejores beneficios ambientales que los que tenemos. Aquí nada más me gusta hacer un breve paréntesis porque, bueno, en México nos parecemos mucho más a Bangladesh, tristemente, que lo que nos podemos parecer a Noruega. En México, el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto, como el que ven aquí. Este es un tiradero a cielo abierto en Nacajuca, Tabasco. Y al día en México se tiran 19,000 toneladas de residuos, o más bien 19,000 toneladas de residuos todos los días quedan sin recolección en las calles. Eh, Pueden imaginarse que muchos de ellos terminan en el océano, en el río o en lugares naturales en los que no deberían de estar. Entonces, esta foto fue tomada antes de la inundación de Nacajuca, que fue hace algunos años. Probablemente la inundación de Nacajuca se llevó todos estos residuos al océano y probablemente ahora, años después, esta montaña de residuos ya vuelva a haber estado del mismo tamaño que está ahora. Entonces, bueno, para que tengamos un poquito de conciencia a quién nos parecemos más, pero a quién nos queremos parecer. Avanzando entonces, vamos al segundo consejo o herramienta, que es buscar los resultados, no las buenas intenciones. ¿Se acuerdan de nuestro problema de los elefantes? Que los elefantes estaban muriendo, pues obviamente aunque les pedí pensar en un país hipotético, esto también está pasando. En el mundo ya pues queda aproximadamente el 4%, 2% de los elefantes que había hace 500 años. Y pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, para quienes votaron o para quienes hubieran votado sobre la prohibición y la incautación de marfil, bueno, antes tenemos estas, nada más para recordar cuáles eran las tres opciones: prohibir la caza e incautar el marfil; la segunda opción, declarar más zonas como zonas naturales; y la tercera, que los locales sean los dueños de los elefantes. Para los primeros, los que dijeron, bueno, yo creo que se puede resolver prohibiendo la caza e incautar el marfil. Bueno, esta estrategia la implementó Kenia en 1989. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, en Kenia bajó la población de elefantes en un 90% después de que aprobaron esta ley. En 1989 se firma este decreto donde queda absolutamente prohibido la caza de elefantes, donde todo marfil que se esté pues comercializando en el mercado negro va a ser incautado. Lo que hacía el gobierno era pues recolectar todo el marfil que encontraban en el mercado negro, lo juntaban y hacían grandes quemas de marfil, lo quemaban todo. Y con esto lo declaraban que pues iban muy en serio con esta política. Sin embargo, para el año 2000, 11 años después, habían matado al 90% de la población de elefantes con la que habían empezado un día antes de que esta ley se aplicara. ¿Cómo fue que este resultado fue tan desastroso? ¿Qué piensan que hubiera podido pasar para que esto pues llegara a estos extremos? Ustedes a lo mejor ya en su pues en su andar académico o incluso en estos talleres que han visto de economía, finanzas, etcétera, los que hayan sido que tengan la oportunidad de tomar, a lo mejor ya entienden un poco sobre la ley de oferta y demanda de la que tanto hablan los economistas. ¿Qué pasa cuando un bien se vuelve escaso? ¿Qué pasa cuando el marfil, que antes era, digamos, más abundante, ahora se vuelve menos abundante, se vuelve más escaso porque el gobierno lo está quemando y lo está destruyendo? ¿Qué pasa con el precio de ese marfil? Sube. Entonces, al gobierno prohibir, cuando el gobierno prohibió la caza de elefantes, eliminó todo el marfil que encontraba, pues lo volvió más escaso y por lo tanto lo volvió más codiciado. El precio subió porque a pesar de que esté prohibido, pues siempre se genera un mercado negro. Entonces, en el mercado negro el precio del marfil subió. ¿Qué quiere decir?
¿O qué señal enviaba el que el precio del marfil subiera para aquellos cazadores furtivos? Pues que ahora era mucho más beneficioso, mucho más llamativo matar elefantes. Si antes, por decirlo algo, un elefante me podía traer un beneficio, digamos, de $1,000 por un par de colmillos, a lo mejor ahora estamos hablando de que me podría beneficiar con, no sé, $10,000 después de la subida del precio del marfil. Entonces, claro que voy a querer este tener este beneficio, arriesgarme, incluso el costo entre arriesgarme a tener o cometer un delito porque está prohibido, pues de todas formas se compensa más porque el beneficio económico que me están ofreciendo es bastante más alto. Entonces, hubo muchísimos más delincuentes, si lo quieren ver así, a los cuales les hicieron un trabajo, o sea, les hicieron el negocio redondo, por así decirlo, los gobernantes y pues lo que provocó es que se matara tristemente al 90% de la población de elefantes en uno de los países que más población de elefantes tenía. Entonces, este fue una pérdida para todo el mundo, una pérdida para la biodiversidad mundial. Todo por una política que pues al final eh, no estaba bien estructurada, no se había pensado bien. Ahora, ¿qué pasa con declarar más zonas como zonas naturales protegidas? Bueno, esto también ya se hace en África. Para ponerlo en contexto, en África ya existen 2 millones de kilómetros cuadrados de reservas naturales. ¿Qué significa 2 millones de kilómetros cuadrados? Un México. México básicamente eso es lo que mide, un poquito menos, como 1,900,000 y tantos mil kilómetros cuadrados. Pero pensemos en que en África hay todo un México dedicado a hacer reservas naturales. Obviamente no está todo conglomerado en un territorio así todo juntito, sino que son varias zonas dispersas por todo el continente. Pero para llegar al punto al que les quiero explicar, imaginemos que sí, efectivamente todos están juntos y básicamente México se vuelve una reserva natural completamente, donde no puede haber pues ningún tipo de actividad económica, ni de agricultura, ciudades, etcétera. Ahora, ¿cómo podríamos cuidar de una extensión territorial tal de México para poderla cuidar como reserva natural? Imagínense cuántos guardabosques o guardaparques necesitamos contratar para cuidar toda la extensión territorial de México, desde Tijuana hasta Chetumal. ¿Cuánto nos costaría cercar todo México? O sea, poner un león, una barda a todo México. Sí, sí, en Estados Unidos se han batallado incluso con su mentada barda que quieren poner o el muro. Imagínense cercar todo México, o sea, toda la costa y todo y demás para poder cuidar de ese guardaparques. ¿Cuántos jeeps o cuatrimotos, helicópteros, etcétera, tendríamos que tener para estar vigilando todo México? ¿Cuántos, no sé, pues tecnología de videovigilancia, de revisión de geolocalización de manadas, cuántos zoólogos, cuántos biólogos, veterinarios, etcétera, tendríamos que contratar para cuidar a las especies de todo un México? Pues obviamente es incalculable el nivel de gasto que implicaría esto. ¿Y a qué voy con esto? Que pues aunque los políticos en África firmen abajo de una hoja y digan decreto este lugar como una zona natural protegida, no significa que porque una hoja esté firmado al final, o sea, al pie de página tenga una firma de alguien importante de ese país, ya por arte de magia eso va a funcionar así. Se necesitan muchísimos esfuerzos y muchísimo dinero para que realmente las reservas naturales operen como reservas naturales. Dinero que muchas veces en estos países escasea, compiten estos recursos contra, bueno, vamos a declarar una reserva natural y voy a dar recursos para que cuidemos a los elefantes o voy a salvar a mi población de la hambruna, de la malaria, de las enfermedades, de la mortalidad infantil, de la desnutrición, etcétera, etcétera. Tienen tantas necesidades que obviamente cuidar de los elefantes no es la única ni la más apremiante. Entonces, a pesar de que existen muchísimas reservas naturales, no funcionan como tal, no son eficientes
porque se entiende que hay que volverlas eficientes realmente trabajando en ellas, dedicando recursos a ellas y no simplemente con una sola firma, también muy bien intencionada, pero que no refleja la realidad. Ahora, ¿qué pasa con la última opción de privatizar o darle los elefantes a la población? Bueno, esto lo hizo Zimbabue y el resultado es que la población de elefantes aumentó en un 25%. Incluso podrían ver noticias, suena mucho de repente que en Zimbabue hacen sacrificios de elefantes porque cada vez la población es más grande de elefantes y se vuelve ya un problema de otro tipo para las poblaciones. Pero ¿por qué? ¿Por qué si decimos que los locales pueden hacer con los elefantes lo que ellos quieran? Pues, ¿por qué subió la población? Entenderíamos que, pues, si no hay ninguna restricción y está totalmente habilitado el que los puedan cazar y que puedan traficar su marfil, etcétera, pues la población haría eso definitivamente y los elefantes acabarían, porque parece contraintuitivo. Bueno, pues aquí les pregunto, ¿por qué creen que las vacas son uno de los animales con más sobrepoblación en el mundo? Porque nunca se van a extinguir las vacas. Pues porque son de alguien y a ese alguien le significa algo esa vaca y ese alguien cuida de esa vaca, de la salud y el bienestar y todo de esa vaca porque al final es un beneficio para esa persona. ¿Qué hicieron los locales con los elefantes? Bueno, se dieron cuenta que había muchos turistas, por ejemplo, que estaban dispuestos a pagar por ir a ver elefantes, que estaban dispuestos a pagar por incluso ir a cazar elefantes. Entonces, pues los turistas que querían hacer turismo de avistamiento, por ejemplo, pues necesitaban hoteles, necesitaban servicios de safari, de transportación, de alimentación, restaurantes, farmacias y todo lo que llega con el turismo. Y pues empezaron a hacer una economía alrededor de ese tipo de estrategias que pues les facilitaban a ellos o les traían un beneficio económico a la par que pues yo necesitaba cuidar a mis manadas de elefantes porque eran mías y necesitaba seguir manteniendo este flujo de turistas. Ahora, incluso aceptaban el turismo de cacería. Sin embargo, si la población o esta manada de elefantes es mía, no voy a permitir que esta persona llegue, por ejemplo, un sueco millonario, pensemos, y mate al elefante o a la elefante que está embarazada, a la que acaba de tener una cría, a la matriarca, a la que es joven y le queda una vida fértil por delante, al pequeño elefantito, etcétera. Sino a lo mejor le voy a permitir que mate a aquel elefante que es más viejo, al más enfermo o etcétera, ¿no? Y no voy a permitir que al mismo tiempo, en la misma temporada, casen a todos mis elefantes. Voy a permitir que casen a un pequeño porcentaje que me permita todavía sostener mi manada, porque yo quiero seguir manteniendo mi negocio el próximo año y el próximo año y el próximo año a ese año. Entonces, de esta forma, lograron que los locales hicieran justamente lo que queríamos que hicieran, que es cuidar a los elefantes. Ahora, con esto no es que les esté promoviendo que la caza es algo bonito que me gusta y que es, o sea, definitivamente yo no lo haría, no sé, ser incapaz de tener las, no sé, los escrúpulos de matar a un elefante, que se me hacen animales preciosos, pero lo que sí quiero, recuerden cuál era el consejo en este caso, ir por los resultados y no por las buenas intenciones. Entonces, ya que llegamos aquí, ¿cuál era la estrategia más bonita, la más instagramiable, la que hubiéramos estado muy orgullosos de aparecer en una foto ahí en el Congreso con una pancarta? Pues probablemente la de generar o prohibir la caza y generar más zonas naturales protegidas, pero no traen resultados. Es más, la de la caza trajo todo lo contrario a los resultados que esperábamos, que era que se mató al 90% de los elefantes. Y la opción menos bonita, la menos atractiva, que era, ok, sí voy a permitir la caza, va a ser legal, bajo X condiciones, no es la más bonita, pero ¿qué creen? Es la que sí resultó y la que sí trajo el beneficio o el resultado que esperábamos, que es mantener una población saludable de esta especie y evitar su extinción.
Entonces, siempre pregúntense, ¿estoy buscando el resultado o solo la buena intención? Porque acuérdense, como dice el refrán, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Por último, pues vamos a preferir la cooperación. ¿Se acuerdan de este conflicto entre lobos versus ovejas? Que pues, ¿quién merece vivir de los dos? Los lobos los vamos a reintegrar a costa de las ovejas y de las granjas locales, o vamos a cuidar a las granjas y a la economía local, pues ya simplemente haciéndonos de la vista gorda para que ya pues se acabó con los lobos ni modo, pero bueno, tenemos que cuidar la economía local. Bueno, quien haya sido team lobos o team ambientalista, o sea, que haya elegido, yo le doy la razón a los ambientalistas, pues bueno, ¿qué creen que va a pasar si los ambientalistas reintroducen al lobo en este lugar? ¿Qué creen que van a hacer los granjeros cuando vean ya a los lobos cerca de sus ovejas? Sobre todo, o sea, no sé, esto quiero antes aclararlo, no lo había dicho, esto pasó eh, de forma real, efectivamente, en el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. Aquí hago una pausa porque quiero que vean que cada uno de los ejemplos que les di son ejemplos de la vida real para que no me crean a mí, vayan, los busquen y que además, pues veamos que esto no se queda en la teoría, sino que el mundo funciona realmente así, ya lo podemos entender. Entonces, ¿qué pasa en Yellowstone en 1995? Imagínense, aparte en Estados Unidos, donde las armas son pues bastante accesibles al público. ¿Qué van a hacer los granjeros cuando un lobo se les acerque a sus ovejas? Lo matan, lo matan, lo cazan y pues protegen a sus ovejas. Está destinado a fracasar de nuevo por más esfuerzos que pongan los ambientalistas. Muy pronto van a volver a desaparecer los lobos porque no existen los incentivos para que pues los cuidemos. Los granjeros van a volver a acabar con ellos. Entonces, ¿eso significa que le tenemos que dar la razón a los granjeros? Pues no, tampoco, porque aunque es muy importante cuidar de la economía local y que efectivamente pues es una tarea o una acción el tener sus granjas pues totalmente legal y que deberíamos de considerar, pues si los lobos se quedan sin la protección y si no reintroducimos a la especie de lobos, pues vamos a tener un desequilibrio ecosistémico como el que ya les he hablado, que es muy grave y que al final pues nos impacta y nos cuesta a nivel mundial en el sentido de la biodiversidad y de todos los impactos que puede llegar a tener. Incluso, o sea, se hablaba de que eh, hasta los mismos castores que vivían en estos lugares empezaron a cambiar el ciclo del agua porque tampoco nadie los cazaba, etcétera, y era un problema realmente muy complicado. A este tipo de estrategias donde uno gana a costa de que el otro pierda, se le llama en economía juego de suma cero, porque alguien gana a costa de que el otro pierda o el otro pague. Si yo le doy la razón a los ambientalistas, pues ellos van a ganar, por así decirlo, a costa de que los granjeros paguen ese triunfo de los ambientalistas con sus ovejas y su trabajo y su economía. Viceversa, si le doy la razón a a los granjeros con sus ovejas. Alguien gana a costa de que alguien pierda. Sin embargo, muchas veces digamos, se generan leyes que hacen que juguemos el juego de suma cero y que nos confrontemos unos entre otros para que unos ganen y otros tengan que pagar el que él gane. Sin embargo, hay otras estrategias mucho más efectivas, y esto, como les decía, pasó en Yellowstone. ¿Cómo fue que resolvieron esto voluntariamente entre ambos grupos, tanto granjeros como ambientalistas? Bueno, pues resulta que todos los ambientalistas reciben, o muchos grupos ambientalistas reciben donativos de gente que está a favor de la causa. ¿Qué hicieron estos ambientalistas con el dinero que recibían? Pues separaron parte de las donaciones que recibían para pues poder cooperar con estas personas y simplemente se les ocurrió una estrategia que es muy simple, también muy creativa. Les pagaron bardas a los granjeros. Entonces, los granjeros
pues recibieron una barda totalmente gratis que delimitaba sus propiedades donde sus ovejas pastaban, por lo cual las protegía de los lobos y al final, pues, no tenían el incentivo, digamos, de atacar a los lobos porque ya habían recibido una barda gratis. Entonces, las personas, o sea, los ambientalistas cooperaron con los granjeros dijeron, órale va, reintroduce la especie de lobo, muchas gracias por la barda, te lo agradezco, no voy a atacar a tus lobos, ya están seguras mis ovejas. Los ambientalistas se dedicaron a hacer lo que sabían hacer bien, que era a lo mejor, o sea, pues reintroducir una especie, trabajar en la conservación y pues no estar pensando en que finalmente tenían que estarse cuidando de los granjeros. Y se volvió pues, un juego armónico, por así decirlo, donde ambos estaban cooperando y además en el largo plazo. Y esto justamente se convirtió en uno de los ejemplos de reintroducción de especies más exitosos de toda la historia en el mundo, simplemente por una barda que los hizo cooperar voluntariamente. Y a esto, a diferencia del juego anterior, donde era un juego de suma cero, a esto le llamamos un ganar-ganar, un win-win. Todos ganaron algo y pues simplemente pudimos tener en el mundo otra vez esta especie reintroducida y los granjeros sus ovejas. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a hacer o qué aprendimos hoy? Bueno, generar escenarios ganar-ganar. Lo acabamos de ver, no mucho que agregar. Al final, lo que quiero que vean en este caso es que pues no necesitamos que los granjeros tengan el mismo interés por los lobos que los que tenían los ambientalistas. Se puede jugar o se pueden generar incentivos en un mercado para que aunque cada quien tenga sus propios intereses, ya sea los granjeros cuidar su economía familiar y los ambientalistas cuidar del medio ambiente o del parque natural, ambos pueden cooperar y no importa que no se tengan que alinear en el mismo objetivo. Otra de las cosas que creo que podemos aprender de estos ejemplos es que el afán de lucro no es malo. El afán de lucro lo vemos, sobre todo en el ambientalismo, como que es aquello que nos hace volvernos locos por tener más dinero y ser más ricos y tener más cosas, y no nos importa acabar con el medio ambiente. Sin embargo, quien lo ve así simplemente está viendo la mitad de la historia. Y para eso quiero que se recuerden la historia de los elefantes. ¿Qué fue lo que hizo que en Kenia mataran al 80% de la población de elefantes? Definitivamente sí fue el afán de lucro de aquellos cazadores cuyo negocio el gobierno les había vuelto súper lucrativo al prohibir y bajar la cantidad de marfil disponible y entonces aumentar el precio y todo. Y cuando aumentó el precio, entonces dijeron, va, voy a ganar más y más y más y más y me encanta y voy a matar elefantes. Claro, fue el afán de lucro. Pero, por el contrario, ¿qué fue lo que hizo que en Zimbabue los locales cuidaran a los elefantes? También fue el afán de lucro de los locales decir, oye, esto me está trayendo negocio, ahora tenemos una localidad que tiene su hotelito, su restaurante y estamos funcionando y nos está trayendo muchos recursos estos turistas y entonces voy a cuidar a los elefantes porque quiero ganar más dinero. Ambas cosas fue el afán de lucro. El afán de lucro no es villano ni es héroe, simplemente es una herramienta que si está ignorada y no, o sea, decimos, no, no existe, yo voy a hacer lo que yo quiera con mis buenas intenciones y voy a ignorar que existe el afán de lucro, pues nos va a dar una bofetada en la cara y nos va a decir, ¿qué crees? No pensaste en mí, aquí están tus resultados fatales. Pero si yo digo, el afán de lucro existe, ¿cómo lo uso para que la gente haga lo que esperamos que haga, como cuidar a los elefantes? Pues otra cosa muy diferente va a ser. Entonces, no es malo, es una herramienta. Dejemos de satanizar el afán de lucro. Otra cosa es la rendición de cuentas. Siempre debe haber un responsable o siempre debe haber un dueño, o sea, una propiedad privada, un etcétera, para que realmente funcionen las cosas. En esto nos podemos acordar el tema del plástico. ¿Qué fue lo que hizo que el plástico, además de todo lo que ya hablamos en Bangladesh, no funcionara esta estrategia de prohibir y en Noruega sí? ¿A quién se le asignó la responsabilidad en Bangladesh? En Bangladesh le asignaron la responsabilidad
al propio objeto, al plástico. Lo culparon, dijeron es malo, vamos a prohibirlo y no funcionó. ¿A quién le asignaron la rendición de cuentas, la propiedad y todo lo demás en Noruega? A personas, a personas, a instituciones, a empresas, etcétera, personas que sí podemos hacer algo. En Noruega se sabe que si yo tengo este residuo, es mi propiedad, entonces yo tengo que hacer uso responsable porque no puedo invadir, por ejemplo, la propiedad del vecino con mi basura, etcétera. Y yo sé perfectamente dónde lo debo de tirar, en qué condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas saben qué tienen que hacer con eso, el gobierno sabe qué tiene que hacer. Todo mundo sabe y son personas haciendo responsable y teniendo propiedad de los residuos quienes solucionaron algo y no el objeto. Y por último, bueno, siempre tengan en cuenta la visión local. Obviamente estos son ejemplos que, como les digo, son reales y ya pasaron en el mundo, pero siempre hay que considerar las variables que en su localidad un problema similar pueda tener para adaptar este tipo de ejercicios y que tengan todavía mayor impacto en su localidad. Entonces, sin más, yo me quedo, no sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto para pues responderlas y si no, pues muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a Plantel Azteca, a la Fundación para la Educación Económica, Caminos de la Libertad, pues por acercarnos este taller o por permitirme más bien acercar este taller hacia ustedes y estar hoy enfrente de ustedes. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, o nos las puede mandar por la cajita o pueden levantar la mano y yo les habilito el micrófono. Buenas, hola, buenos días. Se tiene de Plantel Toluca tienen una pregunta. Ajá. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Mi pregunta es Hola. relacionada acerca de que si existen límites dentro de la privatización de ciertos bienes y, bueno, si es que se podría llegar a implementar en cualquier tipo de actividad económica. Ok, sí, o sea, en realidad, digamos, hay diferentes tipos de bienes. Obviamente no es lo mismo hablar de, vamos a decir, la tierra, un bosque, en donde hemos visto que hay mucho beneficio del manejo de la iniciativa privada en este tipo de cosas para la conservación y otro tipo de bienes como las especies, incluso que nos parecería que no funciona, a otros bienes que igual son de interés general como el aire, ¿no? El aire a lo mejor es difícil de entender cómo podemos gestionarlo de forma privada porque, bueno, está al alcance de todos. Entonces, creo que ahí simplemente no es que no se pueda, sino que hay que tener en cuenta pues, el diferente tipo de bien y cómo se puede cuidar. Y ya hay ejemplos para todo ello de cómo puede la iniciativa privada y las estrategias de incentivo de propiedad privada, de mercado, etcétera, cuidar este tipo de recursos y para los recursos que son así como el aire que respiramos, que no podemos decir, bueno, si no lo pagas, no respiras, pues claro que no. Hay otro tipo de estrategias como lo que pueden ver ya que se llaman bonos de carbono y ese tipo de cosas, donde se le pone también un precio a esa externalidad de contaminar. Por ejemplo, una empresa que contamina el medio ambiente, pues emiten bonos donde yo puedo comprar un bono para poder tener derecho a emitir gases hasta este nivel. Y esos recursos pues se usan a su vez para combatir la contaminación y purificar un poco el aire, etcétera, etcétera. Entonces,
Siempre hay forma. El tema es siempre hay forma, pero obviamente tenemos que ver el tipo de recurso del que estamos hablando, qué tan al alcance como el aire está o qué tan pues delimitado lo podemos tener como un pedazo de tierra, como una manada de animales, etcétera. Pero para todos, créanme que hay una estrategia mucho mejor que las que vemos que solamente es prohibir y pensar que el tema se acaba ahí en prohibir y en regular y demás, cuando no se piensa a favor de la propiedad privada, los incentivos, los precios y todo lo que puede ayudarnos a cuidar el medio ambiente. Gracias, Ale. Tenemos otra pregunta. Hola, buen día. También Plantel Toluca tiene otra pregunta, por favor. Buenos días. Me llamo Avi Surizat Sadaí y soy del plantel Azteca. Pues yo tenía una pregunta como tipo comentario, ya que estábamos hablando de erradicar el plástico, pero realmente no es factible para la economía. Por ejemplo, la mayoría de los insumos que tenemos están a base de plástico. Entonces, no sé qué tanto aumentó o disminuyó la economía en los países en los que se trató de erradicar. Entonces, yo quería saber qué tan influyente era erradicar el plástico en los países o referente a qué áreas serían las que se erradicaría el uso del plástico. Claro, es muy, muy buen comentario y muy buena observación. Difícil de calcular, les voy a decir por qué, porque a lo mejor lo que podemos ver en términos generales es las empresas, digamos, de plástico que podrían llegar a cerrar y las fuentes de empleo que eso significa, y eso probablemente sea fácil de calcular cuando ponemos una prohibición y una ley así. Sin embargo, los invito a pensar más allá, o sea, todo el impacto, vamos a decir, en Ciudad de México pues, o en el país, en muchos lados del país ya se prohibió el plástico, digamos, las bolsas de plástico. Bueno, estamos prohibiendo un material, pero no la necesidad de la bolsa. Lo sustituimos por bolsas de cartón, que son mucho más caras y aparte más contaminantes, o bolsas de tela, que también son más caras y más contaminantes al final de cuentas. Entonces, ¿cuánto impacta eso a la economía familiar de, pues antes usaba yo mis bolsitas para disponer mis residuos o separarlos y ahora me hacen ir a comprar al súper unas bolsas de basura y aparte pagar más por las bolsas de cartón que me tienen que dar en los establecimientos donde compro o las bolsas de tela, etcétera? Ahora a eso todavía le podemos agregar un sinfín de, o sea, otras repercusiones que a nivel económico sería muy difícil de contabilizar y que yo les dijera un número, pero lo que voy es que sí quiero que vean que el impacto en este tipo de políticas de solamente vamos a prohibir es grande. Ahora, el plástico, pues en realidad es un material muy bueno y es un material realmente que si lo usamos bien es muy ecológico. Yo, uno de los primeros artículos que escribí al respecto de economía ambiental justamente se llamaba Prohibir el plástico es mala idea. Y lo que planteaba yo es, bueno, imagínense que nunca hubiera existido el plástico, ¿de qué estaríamos hablando ahorita? ¿Estaríamos viendo al cartón como ese villano de que nos está dejando sin bosques porque estamos talando árboles, porque, etcétera, etcétera? O sea, ¿qué estaríamos hablando? Y me empecé a empapar en este tipo de cosas, incluso descubrí que el plástico, cuando se inventa, fue un poco para justamente combatir la caza de elefantes y del marfil, porque antes las cosas que tenemos ahora hechas de plástico, muy baratas, muy accesibles, y que son de plástico, pues antes, ¿de qué creen que estaban hechas? De marfil de los colmillos, de huesos de animales, de pieles de animales. Entonces, nos venden esta idea de que antes todo era natural y que entonces porque era natural era mejor, pero díganme ustedes qué piensan. Yo creo que el que sea natural y que sea natural como un colmillo de elefante o como un hueso de animal o como una piel de animal, para mí no me suena pues ambientalista. De hecho, si yo soy capaz como ser humano de crear o como humanidad de crear un material
que lo pueda hacer en un laboratorio y que me evite cazar toda esta cantidad de animales, pues eso para mí sería algo o un producto ambientalista. Entonces, creo que lo estamos viendo muy mal. En realidad, el plástico puede ser un producto ecológico siempre y cuando, obviamente, no lo tiremos en la calle, no termine en un río y más bien nos hagamos cargo del problema de raíz que es la gestión de residuos de las que les hablaba y no tanto de culpabilizar o satanizar al plástico, porque el impacto económico y ambiental de prohibirlo es gigante, gigante. O sea, para que se den una idea, una bolsa de papel debe ser usada 7 veces y una bolsa de tela debe ser usada más de 300 veces para compensar el impacto ambiental de haberse fabricado en relación a una bolsa de plástico. Entonces, ¿cuánto implica eso también para nosotros como sociedad de impacto ambiental de lo contaminante que es la industria del cartón, la industria de la tela, etcétera, etcétera, solo por no querer ver el problema general y pues taparlo acá con el sol con un dedo, como decíamos, pues prohibiendo el plástico? Entonces, imagínense todas esas repercusiones ambientales y económicas que tiene tanto para la economía familiar como para las empresas, como para el total global del beneficio ambiental económico en una sociedad es incalculable. Bueno, muchísimas gracias. Queremos terminar súper puntual y eso Ale lo ha hecho creo que magistralmente, sobre todo para los que tienen clases después y tienen cosas para el siguiente periodo, pues no importunarlos. Les damos nuevamente gracias a los que se conectaron en vivo y súper más gracias a los que nos van a ver en diferido. Esperamos que haya sido de mucho provecho y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias.